En este video les vamos a explicar cómo utilizar el craquelador de dos componentes y el craquelador de un componente, ¿sí? Les vamos a explicar cuál es la diferencia entre ambos productos, cómo se aplica cada uno, cuál es el efecto logrado utilizando cada uno. Entonces de esa forma ustedes después pueden decidir cuál es el efecto que más les gusta y cuál de los dos productos van a utilizar en el trabajo que estén realizando. Para eso vamos a hacer unas muestras, en este caso en fibrofácil, en un pedazo de MDF, pero este procedimiento, este efecto, el efecto craquelado, se puede aplicar sobre múltiples superficies, ¿sí? No solo sobre madera, sino también sobre, si quieren, cerámica, bizcocho, vidrio, la superficie que ustedes quieran. Bueno, vamos a comenzar. Para ello vamos a dividir la placa en dos partes. Dividí la tabla en dos y de un lado vamos a aplicar el craquelador de dos componentes de este lado. Para eso lo que hice fue aplicar una base blanca. Esto es opcional, pero es para mostrárselos. Esto se puede aplicar directamente sobre una base que hayamos pintado. Es decir, tenemos un frasco pintado del color que ustedes elijan, un cremita, un blanco, un marroncito, el color que quieran, un verde. Sobre ese color directamente pueden aplicar el craquelador de dos componentes. Yo apliqué una lámina porque quiero mostrarles, por ejemplo, cómo queda sobre una lámina de seda el craquelador de dos componentes, generando el efecto craquelado y dándole ese tono añejo. Pero se puede hacer sobre cualquier base lisa de color, ¿sí? Este por un lado, craquelador de dos componentes. Para el craquelador de un componente, tenemos que seleccionar dos colores a elección que a nosotros nos gusten. Tenemos que tener en cuenta que el color que pintemos primero va a ser el color del cual van a quedar las grietas, y el color que pintemos segundo va a ser el color final que va a tener el trabajo. Yo en este caso elegí peltre y rosa country y quiero que las grietas queden en peltre, así que primero voy a pintar la base en color peltre. Vamos a hacerlo. Aplicamos una mano. Usé acrílico, pero tranquilamente se puede hacer, esta técnica se puede aplicar sobre base acrílica, sobre pintura a la tiza. En ese sentido no hay ningún impedimento, ¿sí? Bueno, desparramos bien el acrílico, prolijo, que me quede lo más lisito posible. Y vamos a dejar secar esta primer mano de color. La base peltre ya está seca, así que vamos a aplicar el craquelador. Con un pincelito vamos a aplicar craquelador, abundante cantidad. No quieren hacer lo que hice yo, colocan un poquito de craquelador en un vasito, un platito, y con el pincel van levantando producto. Tiene que ser abundante la cantidad, ¿sí? Y vamos a dividir la muestra en dos partes para mostrarles. En la parte superior vamos a hacer todas las pinceladas hacia el mismo lado. ¿Sí? Ahí vamos. Y en la parte de abajo vamos a hacer para un lado y para el otro. Vamos a desparramar el producto, pero vamos a hacer pinceladas irregulares, es decir, para arriba, para abajo, para un costado, en diagonal. Bien. Arriba hicimos todas hacia el mismo lado, abajo de una forma irregular. Sin dejar secar el producto, ¿qué hacemos? Vamos al segundo color. Ahora yo voy a aplicar el rosa country y lo que voy a hacer es, voy a aplicarlo suavemente sin barrer el craquelador, sin barrer el producto. Entonces lo que voy a hacer ahora sí es utilizar un platito. Bueno, levanto acrílico rosa y sin barrer el producto comienzo a colocar por encima del color peltre. Voy esparciendo sin barrer. Nuevamente. Porque si yo estiro mucho la pintura, barro también el producto del craquelador. Así que tengo que ir desparramando, o cubriendo, mejor dicho, el color debajo con pinceladas muy suaves, sin ejercer presión. Vamos a continuar.
Bueno, miren, inmediatamente después que puse el producto, comenzó a craquelarse. Si nosotros queremos acelerar el proceso, podemos hacerlo tranquilamente con secador de pelo. Yo voy a acelerar el video, pero les voy a mostrar, acá tengo el secador de pelo, voy a empezar a aplicar calor y ustedes van a ver el resultado, cómo se empieza a craquelar. Bueno, acá pueden ver el resultado de ambos. Los dos se craquelaron bastante parejos, uno con respecto al otro. En este caso hay algunas zonas craqueladas donde quedaron en diagonal, que era donde habíamos pincelado en diagonal. Pero en general se hace todo un craquelado muy irregular en toda el área. Y como se puede ver, por ejemplo, queda el color rosa en la superficie y el peltre por debajo en las grietas. Seguí jugando un poco con la muestra para poder mostrarles algunos efectos y resultados para que sean más visibles. Nosotros habíamos hecho las dos muestras, una todo en la misma dirección, otra con algunas pinceladas cruzadas, que acá se notan los efectos de algunas grietas en diagonal. Acá les muestro qué pasa si nosotros ponemos exceso de craquelador, ¿sí? Lo que pasa es que queda como con mucho volumen la pintura, entonces tenemos que buscar el punto justo. Hay que poner cantidad de craquelador, pero tampoco exceso, ¿sí? Tiene que quedar una capa medianamente delgada. Igual, a más cantidad de craquelador es como que la grieta se hace mucho más grande. Y en este caso les muestro, para que ustedes vean el tema de hacia dónde marcar las grietas, ¿no? Una pequeña muestra. Con menos cantidad de craquelador, si una capa más finita, las grietas son más finitas. Y lo que puedo mostrarles acá, estas las hice, el craquelador lo coloqué todo con pinceladas en vertical y las grietas se generaron en vertical. En este caso coloqué la misma cantidad de craquelador, pero lo coloqué en forma horizontal, entonces las grietas se formaron en forma horizontal. Por eso le decía lo de las pinceladas. Si uno quiere que las grietas no queden todas en la misma dirección, por ahí hay que jugar un poco con las pinceladas al colocar el craquelador de un componente. Bueno, ahora pasamos a la segunda muestra, que es la del craquelador de dos componentes. En el paquete vienen dos componentes, el componente A y el componente B. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el componente A y esperar a que seque. Bueno, colocamos abundante producto del A en toda la superficie. Vamos a estirar y vamos a dejar secar. ¿Podemos acelerar el secado con secador de pelo? Sí, por supuesto. Bueno, yo voy a jugar algunas pinceladas para un lado, otras para otro. Bueno, esto así lo dejamos secar. En este caso voy a acelerarlo con secador de pelo. Una vez que el componente A se secó, vamos a aplicar el componente B. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a secar aplicando calor para ver cómo se craquela. Apreciar perfectamente bien lo que les decía. Si ustedes colocan más cantidad de componente B, la grieta es mayor, es decir, se hacen grietas grandes. Si ustedes colocan menos cantidad, la grieta es más chiquita. Miren, acá yo coloqué un montón de craquelador del componente B y se hizo como una grieta grande. Es decir, quedó como una superficie lisa, que esto se va a ver bien cuando le pasemos ahora el betún de Judea. Y en las zonas donde había menos cantidad de componente B, las grietas se hicieron más chiquitas. Grietas más grandes a mayor cantidad de producto B, grietas más chiquitas a menor cantidad de producto B. Esto no queda así. Lo lindo de este efecto del craquelador de dos componentes es cuando realzamos
las vetas y cómo lo hacemos. Yo en este caso se los voy a mostrar con betún de Judea, pero se puede hacer con cualquier tipo de pátina o pomada que la vamos a pasar sobre la, en este caso sobre la pieza de decoupage, sobre la lámina de decoupage, y van a ver cómo resalta enseguida el diseño. Tengo betún de Judea en pasta, un trapito, y lo único que hago es comienzo a pasar por la superficie. Miren cómo se va marcando las grietas que generamos con este craquelador de 2 componentes, y vamos añejando además el trabajo, le vamos dando un efecto más añejado, más viejo. Le da ese toque marroncito tan lindo del betún de Judea que a mí personalmente me encanta. Bueno, ahora vamos a ver bien dónde es lo que yo les mostraba, las grietas más grandes, las grietas más chicas. Con el trapito, una parte limpia del trapito, retiramos el excedente de betún y queda más marcadas las vetas, o las grietas, mejor dicho, que generamos con este craquelador. Acá había mucha cantidad de componente B, entonces las grietas quedó como un área más, grietas más grandes. En todas estas zonas, acá, que las grietas eran, son más chiquitas, es porque pusimos menos cantidad de componente B. Bueno, con esta explicación espero que se haya comprendido o se haya entendido y hayamos sacado las dudas de qué diferencia hay entre el craquelador de 2 componentes y el craquelador de un componente, cuáles son cómo se utilizan, ¿sí? Cuáles son sus resultados. Así que bueno, los invitamos a que dejen en los comentarios cuál de los dos efectos les gustó más, ¿sí? Cuál prefieren. Y bueno, como siempre saben que pueden encontrar todos los productos en nuestra tienda online www.casitadelarbol.com.ar. Hacemos envíos a toda la Argentina y cualquier duda pueden escribirnos en los comentarios.